Hola, buenas noches. Vamos a comenzar nuestro live de hoy día sábado 27 de junio, que estoy media perdida, con una persona que yo admiro mucho, que quiero mucho, que es la doctora Rojas. Hace tiempo que queríamos invitarla, pero ella siempre está con tanta actividad que la verdad que nos daba como un poco de lata de pedirle. Pero ella feliz accedió a acompañarnos hoy día y también ellos están dispuestos, todos los profesionales de FAN, a hacer este tipo de actividades con todas las agrupaciones. Así que ya, no se ha conectado Juan todavía, ¿cierto? No los veo conectados. No sé qué pasa, que está medio lento. Hola Jackie, un saludo a todas. También aprovecho de contarles que... Ay, dime. Hola. Hola, dime una cosa, ¿me tengo que cambiar el celular, la postura? Al Porque revés, está sí. chanfle. Sí, Toda otro lado. mi tecnología, ¿tú no la puedes poner al lado o tiene que ser así del otro A lado? ver, vamos a ver si yo lo puedo cambiar. Ahí, Ahí sí, eso, ya, école. Ahí sí, ahí sí estamos bien, sí. No, estamos bien ahí, sí. sí. Sí, Nos vemos estamos mejor todavía. bien, sí. Sí. Lo único fue que no vamos a ver los comentarios. ¿Hay alguien? Ah, entiendo, vamos a tener que ponerlos de lado para ver los comentarios. Pero Sí, yo los alcanzo a ver. ya. Entonces, hola, saludémonos. Eh, yo le contaba, no sé si estaba escuchando, de que No, para acabo nosotros de es entrar. un tremendo placer poder invitarla, que yo personalmente la admiro mucho, la quiero mucho por todo lo que entrega al autismo en Chile. Al final uno piensa, las familias están siempre trabajando, luchando, y ver profesionales tan comprometidos y con tanto amor a la causa no es tan frecuente. Nosotros somos sus fans. Ah, linda. Oye, yo quería, bueno, tengo que contar que es primera vez que hago esto, ¿ah? Entonces estaba media nerviosa, así que pedía harta ayuda antes de esto. Y agradecer, y pensaba, a uno ya le van quedando pocas cosas de ser virgen en esta vida. Esta era la última cosa que me quedaba, porque ya hemos estado en Facebook Live, hemos hecho todas esas cuestiones. Oye, yo quería agradecer primero la oportunidad y quería agradecer a Puerto Vara, Te Abrazo Puerto Vara y a toda la gente del sur que ha mostrado un ejemplo de unidad, un ejemplo de trabajo en conjunto, porque es súper difícil. Y quienes hemos llevado un tiempo en el mundo del autismo, sabemos que lograr eso no es fácil. Entonces, felicitaciones a ti, Lori, y a todos los dirigentes de la Vocería del Sur, porque muestra una generosidad de parte de cada uno de ustedes el poder seguir funcionando tanto tiempo juntos. Partimos, ¿no es cierto?, el año pasado y son un ejemplo de cómo se puede igual trabajar por el autismo con unidad y juntando varias agrupaciones.
Así que felicitaciones a todos. Y yo te había Muchas gracias. pedido un poco el poder hablar de este tema, que quizá es un tema de intersectorialidad, porque es un tema que nos une a ambos, nos une a nosotros desde el punto de vista de la medicina, del mundo hospitalario fundamentalmente, y a ustedes como agrupaciones. Porque Sí, para lograr algo no nos queda más que trabajar todos los sectores que tienen que ver con el autismo, tenemos que movernos juntos, porque si no, no tenemos otra alternativa. Nuestro sistema de salud, y quería también aprovechar un poco, tú me vas leyendo las preguntas, si es que van ya, apareciendo, yo voy a ir a aprovechar de hablar un poco lo que quería contarles, que nosotros no somos, salud tiene una parte estatal, por decirlo de alguna forma, que son los que dependen técnica y administrativamente del Ministerio de Salud, que son los hospitales, la gran mayoría de los hospitales. Hay algunos que dependen, por ejemplo, de las universidades, por ejemplo, el JJ Aguirre, que es del Hospital Clínico, es otra dependencia. Pero la claro, gran mayoría de los hospitales son dependientes del Ministerio de Salud, pero las corporaciones municipales, los CESFAM, son, y SECOF, son dependientes de las corporaciones municipales. Y hay corporaciones municipales pobres y hay municipales ricas. Por lo tanto, hay una tremenda inequidad en el acceso a salud, en lo que es atención primaria de salud, porque existe un per cápita, que es lo que se paga, ¿no es cierto? El Estado le paga a las corporaciones por cada persona inscrita en el consultorio. Por eso es importante inscribirse, aunque uno no lo ocupe, pero hay que inscribirse en los consultorios, porque eso es un ingreso que le llega al consultorio, pero eso es un ingreso que en relación a los países de la OCDE es muy bajo. En el año pasado, cuando se estaba discutiendo el presupuesto, ¿no es cierto?, de la nación, estuvimos ahí todas las agrupaciones, los colegios, el colegio médico estuvo para que nosotros tuviéramos un per cápita parecido a lo de la OCDE, que son 10.000 pesos por persona. Sin sí, embargo, se logró subir 600, 700 pesos, nomás el per cápita, miento, quizás fue un poco más, pero digamos el ascenso fue bastante escaso. Sin embargo, la atención primaria de salud tiene que hacer muchas cosas más. Por ejemplo, el Alzheimer, el GES del Alzheimer está en la atención primaria. Por lo tanto, se dan muchas más trabajos, muchas más tareas, pero con mucho menos recursos. Pero, por otro lado, eso es lo que paga el Estado a las corporaciones municipales para salud, pero hay corporaciones municipales que reciben otros ingresos de sus patentes, de sus propiedades, ¿no es cierto?, que tienen que pagar. Y por eso tenemos corporaciones que ganan mucho dinero, que son mucho más ricas, y en esas corporaciones tienen atenciones de salud muy buenas, con medicamentos, les alcanza para comprar medicamentos, porque tienen otros ingresos aparte de lo que da el Estado. Pero hay otras municipalidades que no tienen esos ingresos y que tienen que quedarse con lo que da el per cápita del Estado, y eso entonces genera esa desigualdad en el acceso a la salud en general. Por lo tanto, eso quería contar un poco, que tenemos entonces, por otro lado, tenemos hospitales y servicios de salud que son prácticamente autónomos. Y por eso, si uno, por ejemplo, quiere pedir algo, uno lo tiene que hacer a nivel país, por supuesto, y todo, pero también sí, uno podría ir a golpear las puertas a nivel local. Cada servicio de salud tiene, y es lo que ustedes han hecho en el sur, ¿no es cierto?, pedir a nivel local. ¿Sabes que nosotros estamos exigiendo esto? Las agrupaciones de la comuna, del servicio de salud, pueden ir porque hay una cierta autonomía a nivel de cada servicio de salud. Y también existe autonomía a nivel hospitalario, porque además los hospitales son autogestionados. También entonces eso lleva a que se prefiera condiciones, enfermedades que dan plata, por ejemplo las que están en el GES. En neurología nosotros tenemos un GES, el GES de epilepsia. Y para eso se aseguran los medicamentos, se aseguran los electroencefalogramas, se asegura un montón de cosas. Y llega un ingreso por eso. Pero hay otras cosas,
o condiciones como el autismo, por ejemplo, que no está en ningún GES y que además no es meta sanitaria, porque las corporaciones municipales funcionan además en base a meta sanitaria. Y todo es en base a meta, porque esa meta implica un bono de plata, plata extra. Entonces, finalmente, uno va entendiendo que todo esto se mueve en base a las platas. Y eso es lo perverso del sistema. ¿Te fijas? Entonces, eso es la realidad lamentable de nuestro país y triste y frustrante también para quienes trabajamos en el servicio público de la salud. Y muy frustrante en el autismo. Muy frustrante porque hacer el diagnóstico de autismo no es tan complicado, realmente. Hay veces, hay dudas, etcétera. El problema es la terapia. Y ahí viene el grave problema. Nosotros somos muchos neurólogos en nuestro hospital. La verdad es que ahora están llegando muchos especialistas a las regiones también. Quizás por un tema más bien de gestión se demoran las horas, pero la verdad es que hay especialistas para eso. Pero lo que no tenemos son especialistas para hacer terapia. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a nuestro terapeuta, que yo le saco el sombrero por su generosidad y su compromiso, Nelson Nilo, pero es el terapeuta que tenemos desde la Ligua, nuestro sector, para todo nuestro servicio de salud, que es muy grande. Un solo terapeuta con 22 horas. No tenemos fonoaudiólogo en nuestro equipo, no tenemos psicólogo en nuestro equipo. De tal manera que la frustración para uno como médico y el dolor que uno se va para su casa después y que genera insomnio. Sí. Todos yo creo que trabajamos en el autismo tenemos insomnio, tenemos un problema crónico. El otro día conversaba. Insomnio sí. por ango, por manga. Es el que uno dice, ya hago el diagnóstico, pero ¿qué viene después? Y ese es el gran tema. Y ese es el gran dilema. Y ese es lo que yo creo que no nos queda más que el trabajar entre todos nosotros, todos juntos, porque también hay lo que uno ve es cosas como trabajos aislados y a veces se duplican los trabajos, porque también tenemos que también enseñarle a los papás que no siempre más es mejor, no siempre tenerlo con 6 terapias a la semana va a ser mejor para el niño. Entonces también muchos papás se desviven y van, por ejemplo, oficina de discapacidad da terapia, taller, va. El consultorio, otra cosa, va. La agrupación de padres da otra cosa, va todo. Y finalmente no hay un objetivo terapéutico común. Por lo tanto, la idea es que todos los que trabajamos por los niños, jóvenes y adultos, tenemos que ponernos, digamos, conectarnos entre nosotros. Y por eso nosotros partimos también a nivel de región, podríamos decirlo de alguna manera, servicio de salud, partimos con las mesas comunales de autismo. Mesas comunales de autismo que tenemos en nuestro servicio de salud, por lo menos casi en todas las comunas, y donde íbamos a tener, y nos pilló la pandemia, que nos quedó una comuna Villa Alemana pendiente, porque teníamos la fecha ya fijada para la mesa comunal, pero se nos vino la pandemia. Unimos entonces lo que es el nivel secundario de salud. Nosotros como policlínico somos nivel secundario de salud. El nivel terciario de salud es el de los hospitalizados. Entonces tenemos nivel primario de salud, atención primaria, CESFAM, SECOF, nivel secundario, policlínico nosotros, especialidad, y nivel terciario ya es hospitalizado. Entonces, lo que hacemos en las mesas comunales, un poco es para compartir esta experiencia, es que unimos entonces, estamos nosotros como nivel secundario, está el nivel primario de salud, quien esté ahí, médico, por ejemplo, nosotros en el nivel primario de salud invitamos siempre a la persona o el profesional que sea encargado del programa Infancia, ¿ya? Invitamos a los que sean encargados del programa de integración escolar, a las escuelas especiales, Junji integra, tratamos de incorporarlos también. En el fondo también esto no es obligatorio, es una buena voluntad. Oficina de discapacidad, los nombres son distintos, en Valparaíso se llama de neurodiversidad funcional, cada lugar, cada comuna es un mundo distinto también. Pero la idea es que empecemos a trabajar juntos y compartir compartir
las cosas que hacemos y también tener una misma mirada con un niño, con un joven. Por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia sabemos y hemos conversado, yo he visto los otros live que ustedes han hecho, que estamos en una crisis todos, es decir, eh, es muy raro quien no se salve de tener alguna dificultad de salud mental desde la niñez a la vejez. Es decir, los problemas de ansiedad, de trastornos de sueño, de irritabilidad, de depresión, y eso también pasa en los niños. Y nuestros niños también están con muchos más problemas. Es decir, es normal y tenemos que también saber todos que es normal que exista una regresión. Por ejemplo, una mamá me contaba de su hijo con todos, yo siempre yo veo solo autismo, así que cuando les hable son todos pacientes con autismo. Entonces, que me contaba que había dejado el chupete después de mucho tiempo, que había costado mucho y que ahora de nuevo había vuelto a chupar chupete o se había empezado a hacer pipí de nuevo. Entonces, es normal que exista una regresión de los avances y tenemos que asumir eso y aceptar y tener un poco también de paciencia, es decir, operarnos los nervios también. Un poco esto hablábamos con la charla que hicimos de las pantallas. Tampoco decir, no, es que le estoy achicharrando las neuronas porque está en la pantalla. Es decir, tenemos que operarnos los nervios si estamos en una situación excepcional. Y si antes decíamos que eran 2 horas al día, bueno, será el doble ahora. Serán 3. Claro, Sí, entonces no, así es. tenemos que operarnos. Pero dentro de eso quería contar que así como hay regresiones, hay otras situaciones que son más graves, de desregulación, de agresión entonces. Niños que están relativamente bien antes. Pero uno, por ejemplo, pregunta, ¿tiene agenda visual, tiene ayudas visuales en la casa? Y muchos te dicen que no, que las ayudas las tienen en el colegio. Ese es un tema que tenemos que trabajar junto con los colegios. Entonces los colegios ahora, los que están en pie y los de escuela especial, están igual haciendo llamadas y están haciendo acompañamiento. Entonces si hacemos un trabajo conjunto, porque no, muchas veces todos creen que dándole un remedio o aumentando la dosis y vamos a solucionar, es una pseudo solución, porque si no tiene lo básico, que son ayudas visuales en la casa, es normal que se esté regulando encerrado todo el día en la casa. Entonces, tenemos que trabajar con la escuela y esa intersectorialidad es lo que yo siento que nos falta gravemente. Muchas veces no es más plata, sino que ponernos de acuerdo y Gestión. gestión y chequear que las cosas se hagan, porque también, por otro lado, a veces en estos tiempos, conversando con educadores diferenciales o quienes estén en los PIE o en los colegios, te dicen, no, si yo le pasé pictogramas hay que chequear cómo los usan, porque yo les pregunto a los papás, ¿y cómo los usan? Y se los entregan, pero no saben usarlo. Y ahora, con la tecnología, que es todo tan fácil, hay que filmarse y ver y chequear si están usando bien las estrategias que uno da. Que yo no doy, pues yo no es mi expertise, digamos, que los profesionales y los terapeutas dan. Por lo tanto, bueno, he hablado yo nomás, pero es que quería contar un poco eso porque un poco de las dificultades que como sistema de salud tenemos que nos llevan a desesperar, como dice la canción, que nos llevan a desesperar. Bueno, este sistema de salud que nos lleva al desespero, eh, necesitamos aquí y ahora el dar soluciones, es decir, no podemos esperar al cambio de la Constitución, no podemos esperar, es decir, va a venir, pero me refiero a que necesitamos ayuda Sí, se va aquí y cargando ahora. igual. Es decir, esto es una urgencia. Y como decía Gabriela Mistral, los niños no pueden esperar. De tal manera que mientras eso se espera, yo creo que tenemos que hacer un trabajo de verdad intersectorial esta pandemia, dentro de lo malo que ha sido terrible, sin embargo, nos ha permitido esto, nos ha permitido, por ejemplo, que ahora nos estamos conectando, por un ejemplo, los neurólogos del país entero. Eh, Nos conectamos ahora, vamos a tener unas reuniones de los hospitales
Se paralizó ahí un poco, Loreto. Ya, ya, pero sigue funcionando esto, ¿no es cierto? Aunque tú te paralices, ¿sí? Ya, no importa, Seguimos. seguiremos. Se pega un Sí, poco, claro. Oye, ya, entonces, por ejemplo, nosotros somos un país que es muy centralista y que lo que no pasa en Santiago no pasa en ninguna parte. Y sin embargo, hay muchas iniciativas en las regiones que son fantásticas. Ayer conversaba con el doctor Gatica de Villarrica. Ellos ya mandaron a publicación la validación del CUCHAT, que es una herramienta valiosísima de screening que no teníamos validad en Chile, eh, y que si no es por el INSAR no nos comunicamos en el fondo. Eh, Nosotros estamos haciendo aquí a nivel local el tema de los talleres de estimulación temprana que quedamos también en stand-by por sí. la pandemia, pero que vamos ahora a cambiar el formato y también quizás lo podemos hacer a través de las nuevas plataformas que hay. Y esto nos enteramos de lo que está haciendo el sur porque vamos a hacer una capacitación a Araucanía Norte y pensamos también en Araucanía Sur. Y esto nunca lo habíamos pensado de hacer, si no es porque existe ahora esta posibilidad de hacerlo online. Porque antes ir a Angol, por ejemplo, era en avión, el tiempo y toda Claro. la cosa, pero ahora las capacitaciones, y esa es la gran ventaja que tenemos ahora, las capacitaciones, y es lo que vamos a hacer ahora en la primera jornada de capacitación que vamos a tener ahora en julio, eh, y que la pensamos nosotros como fundación, la pensamos por esto, porque estamos viendo que hay muchas dificultades en nuestros niños en estos tiempos de pandemia. Y también vemos que nuestra familia, nuestros padres, no tienen las herramientas que uno cree que tienen de manejo en el hogar. Y esas herramientas están ahí y, y, y tenemos nosotros, y si no los tuviéramos en nuestra fundación, hay mucha gente generosa que entrega sus conocimientos y probablemente para las otras capacitaciones no vamos a ser solo nosotros, los miembros de la fundación, que vamos a hacer esto. Y vino, digamos, este tema de hacer la capacitación por esta necesidad que uno ve en la práctica. Nosotros seguimos trabajando en los hospitales, seguimos atendiendo pacientes, seguimos recibiendo los mails de los pacientes y entonces estamos escuchando las grandes dificultades que hay en las casas y por eso creemos que los padres tienen que transformarse en coterapeutas y eso es lo que queremos hacer. Esperamos, tenemos la, digamos, gran Sí. fe de que va a resultar bien en el fondo, pero esto es posible hacerlo por Facebook Live, por YouTube, que va a quedar después grabado, porque las charlas a través de Zoom podemos pasar las diapositivas, entonces realmente creo que este tiempo de pandemia es un tiempo de explosión del conocimiento. Porque qué manera ahora de haber webinar y todo para todo. Es decir, ya uno no sabe cuántos cursos Sí. elegir porque hay cursos para todo. Y todo es gratuito, lo cual Oye, es fantástico. Entonces, a distintos, digamos, para profesionales, para un todo. neuromuscular, epilepsia, para todo. Entonces, encuentro el acercamiento que ha permitido la tecnología y que esto probablemente existía, pero no habíamos visto la necesidad de usarla, la tecnología. Y ahora sí, creo que nos da dentro de este sistema, como digo, de salud que tenemos, que se maneja en base solo a las platas, digamos, podemos nosotros darle eh, con esta intersectorialidad, un cariño un poquito más solidario y más humano. Sí, Eso. y yo creo que esa intersectorialidad hay que hacerla como a nivel macro y a nivel individual también, porque también pasa que pensando en cada joven, en cada niño, uno tiene, hay que lograr también trabajar en triada.
también se ve muchas veces de que están por un lado los profesionales terapeutas trabajando con un niño, por otro lado el colegio, el PIE, ni siquiera en el PIE con los mismos docentes se logran articular, y por otro lado la familia. Y es fundamental que se actúe siempre como en favor del niño, pero siempre articulados como triada. Desde la práctica, desde que yo lo empecé a ver así, es que he notado un cambio y he notado que las cosas sí funcionan, porque antes cada uno por su lado no funcionan mucho. Entonces, eso es importante siempre recalcarlo a las familias, de que los terapeutas sí pueden ir al colegio, sí, ahora sobre todo con el tema del Zoom y todo eso, es mucho más fácil juntar en una reunión al terapeuta, al colegio, al Exacto. papá que vive en Arica, el abuelo que vive, todos. Entonces, eso ayuda mucho a esto, a que todos vayan, hasta de repente la persona que cuida al niño la semana, pueden involucrarse todos, po. Eso ha sido una tremenda herramienta en el tema de los apoyos, ha sido fundamental. Y el tema macro, como lo hablábamos recién, ha pasado, claro, porque nosotros las organizaciones las hemos tenido que hacer según cada comuna. Por ejemplo, en Punta Arenas, Rosita Miranda de Tabrazo Magallanes lo hace a nivel del Consejo Municipal. Nosotros en la 10ª región lo hacemos en el nivel de servicio de salud. También actuamos harto con el gobierno, con los Ceremi, y ahí con el DAEM, con los colegios también. Con el DAM, exacto. Y así hay que ir haciéndolo, hay que ir articulando y viendo cuáles son los actores de esto. Somos hartos. No somos solamente las organizaciones de padres ni los médicos. Hay mucha gente que influye. Y así tenemos que ir pensando, y quizás ir pensando más en unas formas más, quizás profesionales de hacerlo, porque a veces las mismas organizaciones no tenemos las herramientas que deberíamos tener. Las herramientas, me refiero tecnológicas, las herramientas profesionales, para poder llegar a lo que queremos. A veces es difícil para nosotros poder tener acceso primero a la gente, por ejemplo, no sé, algún director de un hospital, o a un ministro, a un Ceremi. No siempre es fácil que nos hagan caso. Por eso que tenemos que capacitarnos como dirigentes, capacitarnos como líderes. Es súper importante. Sí, Adquirir ese conocimiento. exacto. Y yo creo que la labor de dirigente es una labor de tremenda responsabilidad. Entonces, Sí. porque uno ya deja de ser como individuo en el fondo, y uno representa a personas y a familias de distintas creencias religiosas, de distintos pensamientos políticos, de tal manera que uno tiene que, yo siempre digo, el partido político de uno es el autismo, ¿no? ¿Ah? Y tener que tener cuidado con eso, porque si no vamos separando, y la idea es ir agregando gente, agregando personas para luchar por los derechos, en este caso. Y también tenemos que luchar por los derechos de todos, y eso un poco también el llamado, que en el fondo tenemos que unirnos con las agrupaciones de la discapacidad, de Yo Cuido, con las agrupaciones del síndrome de Down. Tenemos que todos, porque son los derechos de todos los que están vulnerados. Por lo tanto, lo que tenemos que también no mirar nuestro metro cuadrado nomás, ¿ah? Y sabemos que las personas autistas tienen digamos, distintas características de la sensorialidad, del pensamiento, de la estructura y todo, pero por eso cada uno son distintos, pero son distintas necesidades, etcétera. Pero tenemos un gran desafío común, que es que los derechos, por lo menos en muchos derechos, pero vamos a hablar ahora de los derechos de la salud, pues tenemos vivienda, etcétera, un montón de cosas, educación, pero en tema de salud y en un montón de otros temas, pero el tema de salud, que es el tema que ahora está más candente, porque es un tema de hospitalización, de riesgo de muerte, etcétera, es el que tenemos que todos juntos unirnos como agrupaciones, que es lo que estamos como fundación también tratando de hacer, para poder lograr que los derechos
mínimo, porque también conversamos con otras dirigentes de que uno agradece que no haya preexistencia, cuando en realidad uno, ¿cómo va a agradecer lo que es una inmoralidad, el que se deje de hacer algo inmoral? Es decir, agradezco que me dejen de violar, me han estado violando. No, es decir, hay Claro. cosas, y el problema nuestro como país es que nos hemos acostumbrado a eso. Ese es nuestro grave problema. Nos hemos acostumbrado a esta vulneración de los derechos y entonces una, digamos, gota de razón las vemos como, y está bien, por supuesto que está bien, porque todos tenemos que andar mintiendo siempre en el salud, tenemos que andar mintiendo a los sistemas para que puedan las personas, los niños en este caso, tener Acceder. sus derechos, pero no puede ser posible que tengamos que hacer eso, que tengamos que mentir. Entonces, son tantas cosas en realidad que tenemos que empezar, pero la idea justamente de este tipo de reuniones, de conversaciones, de lo que nos da la tecnología, es lo que nos va a permitir, digamos, avanzar un poco más aquí y ahora. Como digo, hay cosas que son urgentes, que no podemos esperar, y hay otras que van a venir en su debido momento, pero creo que las En este agrupaciones de momento, padres son fundamentales, fundamentales. Si nosotros, por ejemplo, para contarte un poco, en el centro regional, que está en stand-by, todo está en stand-by en la pandemia, excepto el peso, es lo único que no está en stand-by. Nuestro peso sube, sí, sí, va engordamos. subiendo. Ya, está todo en stand-by, está todo en paréntesis, excepto la gordura. Bueno, oye, Y la hora de pandemia. no, ni me diga, me cortó las venas ahí. Oye, y entonces que cuando este tema que nosotros logramos unas platas, no muchas tampoco, para hacer un centro de referencia, no es que ahí vamos a atender a todos, sino que de referencia, como un nivel terciario, por decirte más así, de autismo, pero fue posible solo porque fuimos acompañados por las agrupaciones. Las agrupaciones tienen un poder político muy grande. Nosotros como funcionarios profesionales de la salud solo, guacho, nada, no valemos nada. Pero si vamos con el respaldo de las agrupaciones, ahí las cosas cambian. Entonces, tenemos que unir, como digo, los dos mundos, y yo aprovecho a agradecer a las agrupaciones de la Quinta Región, que son súper movidas también, que han tenido grandes logros, porque las agrupaciones abren las puertas. Vamos a estar luego en campaña política para alcaldes. Este es el momento de pedir cosas. Sí. No hay que pedir Sí. ahora. Sí, Ahora se entonces pide en el las momento. agrupaciones, y por eso los dirigentes de las agrupaciones tienen tanta responsabilidad, porque nosotros tenemos que trabajar con quienes estén en ese momento, con el alcalde que esté y con el gobierno que esté. Los gobiernos y los alcaldes Sí. son distintos bandos, entonces no podemos decir, no, es que este alcalde no piensa como yo pienso, no voy a ir a hablar con mala suerte. Hay Tenemos que que ir a hablar con hablar todos, ¿no? con todo, No caigan bien, entonces, no caigan mal, buena cara. claro, Así y es. uno calladito nomás con sus propios pensamientos. Yo siempre digo, decir, en la urna cada uno sabe por quién va a votar. Y sábado, domingo irá a su culto o a su iglesia. Antes iba. Pero en el fondo, religión y política, personal, individual, como persona, pero como agrupación, tiene que ser solamente con la línea de los derechos de a quien uno defiende, en el fondo. Siempre como organizaciones, antes de la pandemia, siempre aspirábamos a muchas cosas. En realidad ahora uno tiene que pensar solo en lo que está pasando hoy. Yo siento que uno ya mirar mucho para adelante no puede. Este es el momento donde se está sufriendo más discriminación, donde se están vulnerando más los derechos. Se han muerto personas con discapacidad como Oscar. Y nosotros no podemos permitir como organizaciones de que esto siga pasando. O sea, de que el dilema de la última cama ya está. Y nosotros lo venimos hablando desde el comienzo de la pandemia, que esto iba a pasar y así ha pasado. Quizás no en todos los hospitales, no en todas las regiones, porque no todos están tan complicados como la región metropolitana,
pero sí está ocurriendo, entonces es tan importante mantenernos unidos como organizaciones, cada vez ser más. Yo agradezco estar con la Vocería Sur, que ha sido un trabajo muy bonito, de mucho acompañamiento, de mucho compañerismo. Y yo sé que la Vocería Quinta también se están armando otras, y eso es fundamental para esto, Exacto. porque este es el momento donde más tenemos que trabajar. O sea, todo lo que habíamos hecho y todo lo que habíamos avanzado antes que ahora, como que no importa si es que en este momento no estamos salvando las Es vidas decir, ni... claro, yo creo que aprovechar esta instancia, porque si hay alguna agrupación que no esté en la vocería de la quinta o en las vocerías, digamos, que quizás se comuniquen contigo, Loreto, porque bueno, nosotros vamos a tener mañana una reunión por este mismo tema, ¿no es cierto? Por lo tanto, si hay agrupaciones de padres, porque que sean agrupaciones de padres, eso es lo que pedimos en el fondo, agrupaciones de padres que no estén conectados, que no conversen contigo, te manden un mensaje para, claro, o por interno contigo por Instagram o Facebook, para poder sumar más agrupaciones de padres a estas luchas por los derechos que se están que se están gestionando, porque como digo, tienen que ser ustedes, las agrupaciones de padres, quienes hagan esto, y esto es urgente, no podemos esperar más. Por lo tanto, sería una buena oportunidad que te escribieran por interno a ti las agrupaciones que no están conectadas. Sí, en todo caso, cualquier persona que quiera mandar algún mensaje y para poder sumarse, en la página de Te Abrazo, que es www.teabrazo.cl, están los botones donde me pueden mandar un WhatsApp. Entonces, apretan el icono de WhatsApp y el tiro llega a mi teléfono, así que está súper fácil conectarse conmigo o por las redes de Te Abrazo, Sí, el Instagram y el Facebook. cierto. Y sí, pues la gracia es ir sumando y hacer una masa crítica, una masa fuerte. Las organizaciones del Colectivo Nacional por la Discapacidad también están en lo mismo. Estamos en lo mismo, trabajando en conjunto, porque es la única forma, y creo que es primera vez que se logra tanta unión. Sí. Es decir, Yo creo que vamos a ir como digo, avanzando. la pandemia ha logrado esta unión, porque no queda otra, es decir, si no, esperar que se muera nomás. Entonces, yo creo que no, ha remecido un poco y eh, ha puesto, digamos, la generosidad, porque también sabemos que a veces hay un poquito de individualismo, de narcisismo, que es propio de los seres humanos, pero por eso no todos pueden ser Sí, no todos pueden ser caciques, digamos. Entonces, claro. a veces eso genera dificultades porque quien lleva la voz, etcétera, yo también quiero ser, pero yo encuentro que ha habido bastante generosidad y hay modelos Sí, muy buenos, y en su sí, y sumar, y también nosotros, aprovecho entonces, también nosotros tenemos una página donde hemos subido los protocolos que hemos hecho, donde hemos subido declaraciones de derechos, ¿no es cierto?, que es www.fuan, de Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad.cl, donde hay harto material para los niños también, hay material de investigación, etcétera, que creo que podría ser interesante que lo revisaran. Por eso es importante compartir, es decir, si yo tengo algo bueno, no guardármelo para mí nomás, tenemos que ser generosos con el conocimiento. Lamentablemente en el autismo hay no solo lucro, porque todos necesitamos vivir, sino que es usura lo que hay. Es decir, no puede ser que las capacitaciones cuesten lo mismo que un sueldo de un profesional, o más todavía, más que el sueldo de un profesional. Entonces, realmente esa usura, es lo que nos ha mantenido estancados también, porque un profesional joven que sale a trabajar no puede estar pagando cursos de 500.000 pesos, Exacto. entonces es una locura, y además eso nos lleva también a, a pérdida de la ética profesional, De la porque credibilidad. de la Nosotros hacia la credibilidad, porque credibilidad. en el fondo si tú tienes 500.000 pesos vas a hacer un curso, o más, no sé cuánto está ahora, va a hacer un curso y quedas acreditado, entre comillas, para hacer un test, por ejemplo, el test de AOS, que es un test tremendamente subjetivo y que requiere mucha experiencia, pero si pagaste las lucas, te dan el certificado. Entonces, eso nos ha llevado
digamos, a errores muy, muy importantes, porque además aquel que pagó eso, que no tiene plata, tiene, digamos, dentro del sistema este actual, tiene que pagar el curso de alguna forma. Entonces, es bastante penoso lo que nos lleva a este sistema. Sí, y la verdad que se ha visto también eso bastante. Yo lo logro ver en redes sociales y todo, mucho lucro, mucho webinar pagado, cosas que no estamos en la época de eso. Yo creo que hay que en este momento, o sea, es entendible cuando todo el mundo trabaja y tiene que trabajar y tiene que vivir de eso, pero los precios son de repente son muy inflados el tema de los cursos para profesionales. No sé, yo digo, ¿por qué tanta diferencia entre un diplomado y otro? No sé, mm, había un diplomado de 100.000 y otro diplomado de 900.000. Yo digo, chuta, es tanta la diferencia, es tanto lo que uno ve que se llenan los bolsillos con nuestra familia. Al final, no, yo soy como dirigente y yo sé que muchas otras dirigentes que me están escuchando van a sentir lo mismo que yo. Yo soy la que ve a las familias desesperadas y yo digo, ¿dónde le saco un tesados? ¿Dónde? Si vale 200.000 pesos hacerlo. Además que no, Y y no quiero tiene... aclarar que no es necesario para hacer el diagnóstico un test AOS, porque eso también es un mito. Es decir, es un mito. La otra vez en el COMPIN para le pedían el test AOS y yo le pedí que lo escribiera, es decir, tráigame escrito, la secretaria, escríbame qué dice el test AOS. Y lo escribió con la epígrafito test AOS. Le saqué una foto y se lo mandé a la jefa. Eso es ilegal. No es posible que pidan para una credencial, para COMPIN, que pidan el test ADOS. Eso es un invento nuevo. El diagnóstico es clínico, no se hace con test. El diagnóstico es clínico. Entonces, no, que le pidan pidan todos los años test de ADOS para ingresar al colegio, por favor. Oh, no, y les piden el de enfermedad metabólica, a veces en casos que ni siquiera lo requiere, y también es carísimo en salud privada cuando la gente tiene FONASA hacerse esos exámenes. Entonces uno ve y uno dice, chuta, les piden, y qué tanta evaluación. Bueno, de todo eso vamos a hablar en el curso, en el fondo, porque queremos también en el curso que vamos a hacer para padres, dirigido a padres, que parte el 20, déjame ver, tengo el calendario, sí, el 20 de julio que vamos a partir. Vamos a partir el 20, vamos a hacer a las 21 horas, porque pensamos que las 21 horas es una buena hora en que ya la gran mayoría esperamos de los niños, esperemos, porque no siempre estén dormidos, no. Pero si no, igual queda grabado, digamos, como se queda en Facebook y después en YouTube lo vamos a subir, etcétera. Pero ahí vamos a hablar un poco de quién, el diagnóstico, quién lo hace también, porque por ejemplo a veces, la otra vez vi una mamá, porque los papás en esta época, hoy todavía dan tumbo por el diagnóstico, es decir, en el fondo porque mientras esperan, en la desesperación, la hora, van a uno y otro lado del sistema privado, con bono, etcétera, y una mamá había visto una geriatra, es decir, realmente alguien le dijo que los geriatras daban los diagnósticos para autismo, quizá un error, pero bueno, pero pagó un bono para ir a ver un geriatra. Entonces realmente hay situaciones que desgastan a la familia, que no solamente económicamente, sino que también emocionalmente, y que son absolutamente absurdas. Por lo tanto, aclarar, ningún colegio puede pedir test de ADOS para que ingrese al PIE ni la escuela especial. Ninguna, ni COMPIE ni el SENADIS puede pedir test de ADOS para credencial de salud o pensión de algún tipo. Eso que quede claro, por favor. Es una guía nomás, al final, ¿cierto? Para el diagnóstico, el ADR, el ADOS. Es cuando uno tiene dudas de diagnóstico. Hay niños que no necesitan hacerlo. Son métodos que se usan para evaluaciones, para investigación. Porque para decir que cuando yo investigué el uso de tal forma de terapia, por ejemplo, antes y después, le apliqué el test de ADOS antes y después para ver si esta terapia o este fármaco cambiaba la severidad de la sintomatología. Pero no es un test fundamental. Por ejemplo,
sí que para hablar de discapacidad intelectual hay que hacer una psicometría. Yo no puedo decir, no, ¿sabe qué? Que cumple los criterios de... No, hay cosas que sí se necesitan. Psicometría para discapacidad intelectual es la herramienta que hay que hacer, obvio, claro, pero no el test de A2 para todos los niños que le tenemos que hacer test de diagnóstico. El test de A2 nos sirve mucho cuando hay dudas, cuando los niños son más pequeños. Cuando los niños son muy pequeñitos, no la sintomatología, porque el cerebro tiene que madurar para expresar toda la sintomatología del autismo. Y la sintomatología en su máxima expresión entre los 4 y los 5 años. Ahí es donde está la selectividad, la estereotipia, etcétera. Pero cuando son más pequeños, puede que coman de todo, que no tengan muchas dificultades sensoriales, etcétera. Porque el cerebro es más inmaduro. Y ahí uno tiene que como provocar la sintomatología a través del juego, y eso es el test de A2. Entonces, el test de A2 en general es mucho más útil para niños más pequeños y cuando hay dudas. Y no siempre es necesario hacerlo, porque lo más importante es la estimulación, más que ponerle el diagnóstico, la terapia en el fondo. Una pregunta, porque también he visto a hartas personas adultas que le han solicitado el test de A2 para el diagnóstico. ¿Sirve? Lo que pasa es que el test de A2 en adulto pudiera servir, pero a ver, ¿cómo te dijera yo? Ayuda que puede dar es más limitada que los niños pequeños, porque los adultos, así como aumenta la sintomatología a medida que madura el cerebro, después que madura, empieza a disminuir la sintomatología, y la sintomatología aflora en situaciones de estrés, por ejemplo, pero si no aflora la esencia, pero en situaciones no estresantes, pudiera pasar, y el test de A2 no es tan útil en esas edades, en realidad. Es más bien la historia clínica, la historia de la vida, lo que más nos sirve. Sí, para los adultos. Sí. A ver, estoy leyendo los mensajes. Están hablando del test de A2 también. Y en salud pública tampoco no hay ningún test que se aplique Mira, como un ahora protocolo. sí, mira, ahora en el INSAR pasado, en el INSAR de octubre del año pasado, la Universidad de Chile presentó y lo publicó también, o lo está a punto de publicar, la validación de un test que es libre, que es el test de AMSE, AMSE. Ese, lo voy a comentar eso en el curso que vamos a hacer, lo voy a anotar para comentarlo. Esa es una estrategia de diagnóstico que también se hace a través del juego, ¿ya? Que no tiene marca registrada, porque lamentablemente todas estas cosas son marcas registradas, es decir, es terrible cómo tú lucras de esto. Entonces, por eso necesitamos generosidad en esto. Entonces, este test de AMSE, que es un test validado en Chile recientemente, muy recientemente, es un test que vamos a empezar a capacitar para la aplicación. Puede aplicarse en consultas privadas, en donde sea, pero es mucho más sencillo y se hace igual hay que jugar con el niño, igual hay que observarlo, etcétera, etcétera, pero no tiene esta complejidad de hacer de tener el certificado para poder hacerlo, porque eso no te certifica digamos, la expertise de la persona que lo toma. Hay muchas personas muy buenas, profesionales excelentes, por supuesto, pero también hay mucho lucro en esto. Porque se está aplicando, lo que yo he visto acá se aplica el TEPSI aún, y yo el otro día miraba a mi hija, pero con la poca experiencia que yo tengo, no sé, yo lo observaba y decía, esto jamás va no es el para TEPSI, nada. Porque es como, meta esto, y digo, un niño con autismo lo hace perfecto, todo lo que le están pidiendo, la mayoría, o sea, no sé, que tenga una praxia motora, algo así. No, para nada, no, el TEPSI, digamos, no nos sirve para esta área sociocomunicativa, para nada, pero sí el MChat
que también hemos estado capacitando a enfermeras, fundamentalmente porque el control de niños sanos lo hace la enfermera. En ella tiene una tremenda responsabilidad de poder pesquisar, porque la idea, el objetivo que estamos como planteando es que en el control de niños sanos del año y medio se aplique el MChat en aquellos niños en que la enfermera tiene alguna duda, salió algo en el tema del lenguaje o social, o es hermano de algún niño con condición de autismo, o hay sospecha de parte de algún familiar o del profesional. El MChat es una muy buena herramienta de screening también, y posteriormente va a aparecer esta otra herramienta que se está validando, lo está validando el equipo de Villarrica, que es el QChat. Pero lo que tenemos como servicio público de salud, que ya está por suerte también desde este año ya está con tiempo, en el fondo, porque antes dependía de la buena voluntad de las enfermeras, pero ahora ya está dentro de la prestación propiamente tal, se le da el tiempo a la enfermera para la aplicación del MChat, que es una muy buena herramienta, y de ahí la idea. Entonces, lo que estamos tratando de lograr es que el niño al año y medio se aplique el MChat, sale con una puntuación sospechosa de condición de autismo y entra inmediatamente a estimulación. Porque sabemos que los 3 primeros años de vida son los años donde se produce la mayor conexión sináptica, son los primeros 1000 días de vida, se producen millones de sinapsis y por lo tanto el cerebro es muy influenciable a la estimulación. Y sabemos que en los niños, así de pequeñitos, existe poco interés por la sociabilización, y entonces si yo lo dejo jugando solo, se entretiene solo, voy profundizando ese disfrute solo, y no al disfrutar en compañía de un ser humano. Por lo tanto, yo ahí tengo que meterme a estimular, a que se interese en mí, y usar todas las estrategias de motivación, de ponerme soltura, de ponerme cosas en los ojos para que me haga contacto visual, porque sabemos que el contacto visual como una habilidad social, digamos, es fundamental. Eso, el contacto social me lleva a la atención conjunta, y ahí eso, digamos, son las habilidades prelingüísticas que fomentan la comunicación. Por lo tanto, idealmente lo que estamos tratando es que enfermera capacitada, yo digo que cuando se capacita la enfermera, ellas realmente lo hacen súper bien. Sin embargo, a veces topamos en que la enfermera lo pesquisa, pero para mandarlo a neurología, por ejemplo, lo tiene que ver el médico, y a veces el médico no está capacitado, por eso tenemos que capacitar a todo el mundo. Y el médico lo ve y dice, no, me mira los ojos, no, y no lo manda. Y la enfermera sabe o la mamá sabe, pero no. Entonces tenemos que todos capacitarnos, porque también en mi gremio también pasa, mi gremio de neurólogo, de psiquiatra, también, digamos, todavía existen, digamos, no se ve el espectro del autismo, sino que se tiene la noción digamos, más antigua de la condición. Por lo tanto, necesitamos todo. Pero si alguien va a decir, no, tenéis que pagar alguien que profesional médico, tenéis que pagar un curso que no entra lucas para saber de esto, no lo va a hacer. Pero si como servicio de salud se lo damos gratis y tiene que dar una prueba, hay que dar para estudiar hay que dar un poquito de estrés. El estrés en gotas mínimas es bueno, digamos, el estrés mínimo nos ayuda un poquito a la concentración. Cuando el estrés crónico e intenso es malo para el cuerpo, pero un poquito de estrés es bueno. Entonces, y que de una prueba, porque si va solamente a mirar, yo he estado en capacitaciones donde están chateando atrás, pero qué rabia que da uno ahí desviviéndose, hablando, y están chateando. Entonces también el ir no te significa que aprendan, hay que evaluar. Sí, mira, ya nos quedan como 5 minutos. 5 minutos, sí, estoy viendo. 5 minutos, y bueno, yo creo que este tema del diagnóstico es un tema que mucha gente pregunta. Ojalá que, bueno, en el curso yo creo que van a profundizar harto también. Exacto, porque hay mucho conocimiento, y sobre todo porque cuando en la época del diagnóstico los papás no están
o sea, para nada empoderados, en el momento que están solos, en el momento que no tienen pares como nosotros que estamos agrupados, entonces están súper perdidos. Y ahí nosotros, sobre todo, los dirigentes, como digo yo, tenemos que saber, porque siempre nos preguntan, siempre nos están preguntando, mandando mensajes, gente que todavía no tiene diagnóstico, no están en las agrupaciones, mandan mensajes, porque, claro, pues llegan a un centro y les cobran harto, y se asustan también, pues, estará bien, no estará mal, y sobre todo que, por ejemplo, en estas zonas que no son centrales, los neurólogos tampoco están capacitados con el tema del autismo, pues. No hay muchos. Entonces, hemos visto que varias veces han cometido errores, que al final a la larga ha sido perjudicial para los niños, po, que se han equivocado en el diagnóstico o que falta, aquí en el sur sobre todo, falta mucho todavía, nosotros con Tabreza hemos hecho un trabajo importante de visibilización, pero nos falta todavía llegar a eso, con las enfermeras, a los mismos neurólogos que tengan interés por especializarse, por aprender. Y esta forma de capacitar gratuita yo lo encuentro que es fantástica. Bueno, también lo queremos replicar acá. Porque es la única forma de que se interesen. Yo creo que cada día la gente se está interesando más en el autismo. Pero Lo que todavía pasa es que estamos no queda otra más que interesarse, porque la prevalencia sabemos que ha ido aumentando en forma exponencial, y yo siempre le digo, puede que no tenga hoy día un familiar con autismo, pero va a tener un nieto o un bisnieto, pero va a tener un familiar con autismo, porque esa es la evolución de la prevalencia. Por lo tanto, si no hacemos ahora algo digamos, por los derechos, digamos, sabemos que las otras condiciones, parálisis cerebral, síndrome de Down también, pero yo te diría que dentro de todos estos diagnósticos es el autismo la condición que ha tenido un cambio epidemiológico muy significativo. Razones hay muchas, ¿no es cierto?, que estamos más atentos, con más pesquisa, pero hay también otras tantas que tienen que ver con genética, con ambiente, con edad en que se tienen a los hijos ahora, con decisiones de ese tipo. Pero independiente de eso, sí que tenemos que hacer el mundo amigable, en el fondo, inclusivo, con la neurodiversidad, con el autismo, porque si no lo hacemos ahora, cuando nos toque a nosotros, vamos a decir, hoy, ¿por qué no lo hice? Porque todos vamos a tener un familiar con autismo. Sí, y así pasa en la familia, uno ve que en una familia hay primos, hay tíos, y se va repitiendo. Y en los cursos igual, ya casi no hay cursos en el colegio que no hay una persona con autismo. Exacto. Ya es frecuente, súper frecuente. Así que hay que ir cambiando el mundo nomás y rápido, porque es urgente. Exacto, sí, no urgente, de todas maneras. Nos quedan altos temas, pero como digo, en la capacitación vamos a hablar del test de AMSE, ¿ya? Que es el test que es gratuito en el fondo y que tiene una buena validez, digamos, se correlaciona en su validez con el AOS, que se ha estudiado con eso, y que no es marca registrada, por lo tanto no hay que pagar lo que hay que pagar para aprender a hacerlo, y eso vamos a conversar de esas cosas en el curso. ¿Qué partimos el 20 de julio? Dígame. Doctora, le quiero agradecer un montón por estar hoy día con nosotros. Usted sabe que la queremos mucho, mucho. Igual los felicito a ustedes como agrupación y a todas las agrupaciones del sur. Y bueno, vamos a estar esperando súper ansiosos el curso del 20. Y lo otro que para avisarles que el día lunes yo voy a estar en un live con Room Terapia y el doctor Aníbal de Miami, no, se me olvidó el apellido, pero con ellos hablando también de contingencia, de qué hacer en épocas de pandemia con los... niños, con los chicos con autismo. Y eso sí que saludos a todos. Mañana nos vemos, lo que vamos a estar en reunión, las organizaciones. Y eso, antes que se corte. Besitos a todos, muchas gracias por estar Las organizaciones aquí. que no están acá incluidas le escriben. Eso, chao. Chao.